viaje explicaremos qué es una empresa data-driven. Charlaremos sobre casos reales de éxito y también de fracaso. Nos acompañará un Senior Manager de Data Science, experto en Data Strategy, que nos compartirá sus experiencias en este revolucionario sector. Estamos listos para el despegue de la nave de los datanautas. Hola, mi nombre es Lila. Mi nombre es David. Y juntos iniciamos el viaje al universo de la ciencia de datos. Alejandro, sabemos que eres experto en crear estrategias para empresas data-driven y viviste toda esta transición en que las empresas no estaban conscientes del valor que tenían sus datos. Después comprendieron el valor de estos datos, pero no sabían qué hacer con ellos y ahora todas quieren ser data-driven de alguna u otra manera. Nos surgen varias preguntas al respecto de este tema, como por ejemplo, ¿cuándo exactamente una empresa podría considerarse data-driven y por qué ahora la mayoría quiere ser data-driven? Una empresa data-driven para mí es una empresa que la mayor parte de las decisiones, el 80-90% de las decisiones, está sustentada con datos. ¿Vale? ¿Por qué no digo el 100% de las decisiones? Porque al final hay una parte creativa, una parte externa a los modelos, una parte que es básicamente la entropía que existe en el mundo, que pues, si te fías solo de los datos, pues vas a quedar a bloqueo. Y de hecho, muchas empresas que son 100% data-driven, en los momentos que estamos viviendo ahora, están quedándose bloqueadas en sus estrategias, en sus procesos e inclusive en la toma de decisiones, porque, claro, nunca había pasado lo que tenemos ahora con ChatGPT 4, todos los modelos de generación, la guerra de Ucrania, lo que está pasando a nivel económico. Están tantas variables que son entrópicas que los modelos data-driven caen. Entonces, una empresa data-driven tiene que ser un 80-90% gestionada por los datos o por lo menos basada en datos que sean internos y externos. Que esto es un matiz importante. O sea, está muy bien mirar fuera, pero si no estás mirando de dentro, pues, ¿qué fuerza estás haciendo? ¿Estás perdiendo dinero? ¿Estás ganando dinero? ¿Estás yendo en la dirección equivocada? Si solo miras lo de dentro, que eso pues muchas veces pasa con empresas que dicen, no, tengo un CRM para controlar mis gastos y ya está. Yo ya soy data-driven porque sé exactamente cómo hago toda la gestión económica. Eso está muy bien, pero ¿qué está pasando fuera de tu empresa? ¿Qué es lo que te importa a ti? ¿Dónde estás yendo? ¿Dónde te posicionas? Al final los datos tienen que ser esa brújula que nos marcan dónde está el norte para dirigir ese negocio. Pero si tú eres un buen, y vamos a utilizar este símil, el buen capitán de una nave, y te estás dirigiendo a una constelación desconocida, tendrás que estar atento a los asteroides que de repente aparecen. Y que sin duda van a aparecer, sí. Y que sin duda van a aparecer. Por eso digo que hay un 10-20% que tiene que ser, no me malinterpretéis, evidentemente todo es datos en esta vida si te pones muy filosófico, pero me refiero a la toma de decisiones. Hay veces que 20 años de experiencia de un comité directivo, 15 años de experiencia de un comercial pueden decirte, oye, todavía no ha explotado, pero a mí me da la sensación de que por aquí puede explotar. Bueno, pues coges el dato, no lo metas en tu CRM, utilízalo para ver si afecta a tu estrategia y luego ya decide hacia dónde ir. Así que espero que haya quedado más o menos claro mi visión. Sí, de hecho me llamó la atención cuando comentaste que no todas las empresas tienen que ser data-driven, y es cierto, pero ¿cuáles son las empresas que bajo tu criterio sí deberían ser data-driven y cuáles no? Cualquier empresa que tenga un gran impacto en el mundo, punto uno, o sea, grandes empresas deberían de ser data-driven 100%. El CEO debería ser un decisor, punto. Esto está, sé que está fatal, estoy tirando por la borda todas mis posibilidades de llegar a ser CEO de aquí a los próximos 15 años si la gente escucha este podcast, pero el CEO debe ser un decisor. Su trabajo es tomar decisiones en base a los datos que tiene, punto. Entonces, empresas como Amazon lo hacen muy bien, empresas como Google lo solía hacer bastante bien. Hay algunas empresas de este estilo grandes que lo han hecho desde el principio y bueno, aunque han perdido un poquito el norte, digamos que ahora están reconduciendo. Las empresas medianas, las startups y todas aquellas, aquí en España se llaman pymes, no sé cómo se llaman fuera, empresas que a lo mejor pues están empezando, todavía no son 100% rentables, pero están en un proceso de casi llegar a ser rentables. Ese tipo de empresas también deberían empezar a apuntar a una dirección de data. Y sobre todo deberían hacerlo porque ellos ya están en una cultura del dato en las cuales tienen buenas prácticas. Puedes conseguir data scientists que saben de lo que hacen, data engineering que saben lo que hacen, precios razonables para conseguir la data y sobre todo utilizar la cabeza. No hace falta coger todos los datos de la gente, coge los que necesites, ahorra dinero.
¿sabes? Es que es... O sea, mi trabajo, el 90, os acabo de decir la frase que es el 90% de mi trabajo. Cuando hago consultoría para cualquier pequeña y mediana empresa, para cualquier empresa grande o cualquier equipo en el que estoy o proyecto, el 90% de la frase del contexto es, estás gastando dinero a lo tonto. Es Sí. tal cual. Oye, y justo en relación a esto que mencionas, las pymes y las startups justamente tienen esta facilidad porque apenas se están constituyendo y tienen como esta libertad de elegir la forma en que se van a estructurar, ¿no? Y cómo integran estas nuevas tecnologías y herramientas a su modelo de negocio. Pero, por ejemplo, una empresa que ya esté constituida desde hace mucho más tiempo y que tenga ciertos procesos internos puede generar como cierta resistencia a integrar estas tecnologías, ¿no? Y, por ejemplo, un CEO que esté recibiendo feedback de algún tipo de algoritmo puede que diga, no, pues pesa más mi intuición y yo no creo que va tanto por lo que me está tirando este modelo, sino por este otro camino. ¿Qué opinas que pueda ser la forma en que estas personas puedan empezar a integrar esas tecnologías o qué tan fiable puede ser seguir ciegamente las indicaciones que den estos modelos para las empresas? ¿Cómo crees que podemos hallar ese punto intermedio entre esos dos polos? A ver, no tiene que existir un absoluto. Por eso Ujú. vuelvo a decir lo mismo que he dicho antes. Un 80-90% ya me parece casi excesivo, me parece que está muy bien, pero es mucho en muchas ocasiones. Si es una empresa que está muy consolidada, está creada en torno al dato, tiene una cultura del dato, un 80-90% está muy bien. En empresas como tú dices, que además es una pregunta súper interesante, el dilema está en cuál es el objetivo de la empresa. Porque al final hay empresas que luchan por sobrevivir y hay empresas que luchan por ganar. Esto es lo que tienes que definir primero cuando tú llegas a una empresa. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Tu trabajo es ser una empresa que sobrevive durante 500 años? ¿Quieres ser Nintendo, que tienen más de un siglo? Perfecto. ¿Quieres ser Apple, que lleva, no sé, 50 años, 60 años, a veces siendo líder, a veces no? ¿O quieres ser el mejor durante 2, 3 años y estar ahí todo el día peleando, luchando, intentando ser el mejor en lo que hagas? Dependiendo de cuál sea tu estrategia, vas a tener que pensar en los datos de una manera o de otra. Ujú. Y lo importante no es, que me parece súper interesante, por cierto, lo que has dicho, el tema de me fío de un modelo predictivo o no me fío de un modelo predictivo, ¿no? De nuevo, ¿cuál es tu modelo de negocio? ¿Tu modelo de negocio es cambiar cerraduras? No sé, o a lo mejor incluso paquetería, ¿sabes? O sea, paquetería, dices, bueno, tiene que tener una base muy grande de data. Sí, si haces paquetería de gran volumen, pero si eres un repartidor de barrio o un pequeño centro logístico de barrio, aquí en Madrid funcionan varios así, a lo mejor no necesitas tantísimos datos. Simplemente necesitas un callejero, Google Maps y alguien que reparta. A lo mejor no tienes que complicarte tanto la vida. Siempre va a depender, o sea, al final, siendo data scientist, siendo data strategist, yo tengo un dilema muy grande. Porque yo creo en los datos, me encantan los datos, me encanta la inteligencia artificial y disfruto jugando con todos los cacharros nuevos que aparecen. O sea, soy como un niño de 8 años en una juguetería, en el Toys R Us, sin padres, sin supervisión. O sea, típica película americana, ¿no? De un niño que se ha quedado en un pasillo toda la noche jugando en el Toys R Us. Ese soy yo. Soy Bart y Lisa, soy Bart, perdona, y Milhouse cuando se quedan en el centro comercial asaltando las tiendas de chucherías. Eso es lo que soy yo a nivel técnico. Pero a nivel negocio, tengo que pensar en lo contrario. Oye, ¿tiene sentido? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Tiene dinero? ¿No tiene dinero Ujú. importante que podamos generar? Y la realidad es que la mayor parte de las empresas no piensan en eso. Y ese es el verdadero gran problema que estamos encontrando. O sea, toda la gran crisis, esta es mi visión personal, toda la gran crisis que está pasando de layoffs masivos, si te pones a mirarlo muy en detalle y empiezas a ver un poco qué perfiles se han machacado, por qué se han machacado en este momento y demás, son empresas que incluso estando en un entorno muy de data, se olvidaron de mirar sus datos internos. Y se dieron cuenta de repente alguien se puso y calculó un ROI, es decir, cuál es el retorno de la inversión que tengo en base a lo que estoy desarrollando, Sí. y salía negativo durante 5 años. Y dices, bueno, Wow. vamos a ver, es que llevo 5 años perdiendo mucho dinero porque estamos hablando de, claro, no estamos hablando de una startup que a lo mejor pierda 20.000 euros, que ojo, para ellos es muchísimo dinero. Estamos hablando de gente que a lo mejor está perdiendo 50, 60, 70 millones de dólares al año en inversión o más. Entonces, claro, de repente dices, bueno, pues voy a tener que cortar este gasto de alguna manera. ¿Pero son pérdidas o son inversiones a largo plazo? No, en este caso, cuando estamos hablando de ROI negativos, se consideran pérdidas. ¿Por qué estamos hablando de pérdidas? Porque la inversión a largo plazo, o sea, y es muy buena la pregunta, la inversión a largo plazo tienes que apostar a perder. Y con suerte, Sí. ganas. Pero las empresas tecnológicas, al menos en mi experiencia, nunca apuestan a perder.
y no juegan a largo. Las empresas tecnológicas en general juegan a corto. Sí, o sea, tú plantéate, por ejemplo, fíjate en las metodologías ágiles, plantéate cualquiera que use Google, cualquiera que utilice cualquier herramienta. Raro es que aproximadamente cada 2 semanas no tengas una actualización. Mira, Apple, cada año saca un sistema operativo, saca nuevos dispositivos. Mira, Google, todos los años está sacando nuevas integraciones. Cada vez que te metes en cualquiera de su Office Suite, te encuentras que tiene decenas de actualizaciones prácticamente si te tiras 2 semanas sin meterte. De repente, pues meten que puedes meter, yo qué sé, que puedes insertar texto de otra fuente o puedes cambiar no sé qué o han cambiado la barra. No viven a largo porque Internet es intangible. Necesitas notar el movimiento. Entonces tienes que vivir a corto y vives en un hipercortoplacismo. Y transmitir una percepción de valor a tus usuarios constantemente. Exactamente. Y la única forma de generar valor en algo intangible es dar visibilidad a los cambios. Rápido. Eso implica que el nivel de competencia es brutal. Y en ese sentido estábamos hablando en nuestro último episodio sobre modelos predictivos, sobre si conviene tener modelos predictivos in-house o de terceros, porque en este sentido que vos mencionas, si usas modelos predictivos, dependiendo del core de tu negocio, obviamente alineado a tu estrategia, tu competencia también tiene esto a la mano. En tu opinión, ¿qué convendría hacer? O no qué convendría, ¿cuáles criterios tú tomarías en cuenta para tomar esta decisión? Que creo que es la pregunta más adecuada. Es una pregunta muy compleja y me gusta mucho porque además es extremadamente interesante y es donde está el valor de los perfiles como el mío. Y es, primero, mirar cuánto te cuesta hacerlo en casa, cuánto te cuesta hacerlo fuera. ¿Ok? Primera cuestión obvia, creo que aquí no he descubierto la luna precisamente, o sea, esto ha sido completamente natural. La siguiente pregunta es ¿cuánto te cuesta mantenerlo? Ahí está la clave de todo esto. La clave de todo esto es ¿cuánto me cuesta mantener un sistema in-house? ¿Cuánto me cuesta mantener un sistema externalizado? ¿O cuánto me cuesta arrancar un sistema in-house que me mantenga bien fuera? O arrancar un sistema haciendo una subcontratación de una empresa para que me lo ponga en casa, automatice lo máximo posible y luego yo simplemente tenga que hacer un pequeño mantenimiento. Al final, ahí están las preguntas. Las preguntas es ¿cuánto me cuesta hoy? ¿Cuánto me va a costar el año que viene? Esas son las grandes resúmenes. Al final estoy regalando aquí trucos y me van a quitar el trabajo, pero bueno, o sea, porque se van a dar cuenta de que yo lo único que hago es hacer preguntas de dinero, o sea, no hago más. Es un factor decisivo. Exacto. Soy un firme partidario de que tenemos que mirar el dinero para sobrevivir y las acciones para impactar. Entonces, todas las grandes empresas, las buenas empresas, las ONGs y demás, para mí muchas veces adolecen o fallan precisamente en que quieren ser tan buenos que se olvidan del dinero. Y por desgracia, vivimos en un entorno en el que necesitas dinero para hacer cualquier cosa. Y te lo dice una persona que ha sido voluntaria en ONGs y que está haciendo proyectos fuera y he visto un poco lo que hay. Y por otra parte, las empresas que solo se fijan en el dinero se olvidan de que si no haces un impacto, haces algo significativo, haces un cambio positivo o sobre todo no te relacionas con tu entorno de una forma asertiva, te van a machacar porque da igual que seas el más barato. Si estás teniendo fábricas en países subdesarrollados y estás machacando a niños, mujeres embarazadas u hombres y tal, pues hombre, ¿vas a sobrevivir? Sí. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Híjole. Todo al final se resume en el equilibrio, a fin de cuentas. Exactamente. O sea, mi trabajo es tener una mano en lo divertido y otra mano en el dinero. Y Que decidir, también es soy el padre, divertido. que también es divertido, ¿no? Es otro tipo de diversión. Al final, al final soy el padre que decide qué juguete te llevas de Toys R Us o qué juguete se lleva el niño de Toys R Us y que realmente vas a utilizarlo. A mí me gusta mucho utilizar siempre ese ejemplo cuando estoy intentando explicar qué es lo que hago, porque la mayor parte de la gente que me entrevista o con la que me entrevisto tiene hijos o sobrinos y similar. Y todos hemos vivido eso de decirle, compras al niño un juguete que ahora mismo quiere con toda su alma y llega a casa y a los 10 minutos se olvida del juguete y nunca más lo volví a tocar. Sí. ¿Verdad? Yo intento evitar que eso pase. Pues más seguro veo qué juguetes tenemos en casa, veo qué juguetes pueden ser útiles, que no, que tiramos, que no tiramos. Y luego ya decido si merece la pena comprar o no comprar en base a los datos que pueda tener en mi mano. Por supuesto, todo es limitado en esta vida para decidir hacia dónde ir. Sí, y justamente en línea con esto de el momento de tomar estas decisiones, de qué herramientas se van a utilizar y qué datos sí le sirven a, no sé, a una empresa, a una ONG o a lo que sea que esté tratando de implementar una estrategia data driven. Al momento de tomar estas decisiones hay que tener algo fundamentalmente que es el valor del dato dependiendo de su ciclo de vida, ¿no? Si es un dato que recién se acaba de generar, si es un dato que se tiene que almacenar en algún lugar o si es un dato que es un registro histórico de algo. Son como diferentes caras de los datos que pueden ser aprovechadas de diferentes maneras, ¿no? Dependiendo de qué tan pronto sean abordadas en este ciclo de vida, ¿no? No sé si nos puedes dar como algunas cosas a considerar al momento de
sacar el máximo provecho de estos datos que nos inundan y también saber filtrar un poco sobre ellos. Pues una pregunta súper interesante y es de nuevo 100% alineado con lo que hago todos los días. La pregunta fundamental es, ¿qué hace tu negocio? ¿Tu negocio se dedica a la logística internacional y gestionas transportistas, por ejemplo? Pues tendrás que ver qué datos tienen que estar relacionados con esa capacidad. No sirve de nada las cookies de una persona que te esté mirando. A lo mejor dices, bueno, para hacer posicionamiento de marketing, te lo compro, pero no hace falta coger todas las cookies de datos de navegación de la persona con el PC. ¿Para qué? No termino de entenderlo. Entonces, tienes que intentar siempre tener el número más escaso que maximice tus datos. Entonces, dentro de esas categorías, y vuelvo a lo que tú estás comentando, tenemos el ciclo de vida de datos desde la ingesta hasta lo que se ha hecho el delivery. Y podemos tener desde datos cíclicos, datos que son caducos, datos que, como bien dices, entran una vez, no vuelven a entrar, datos que están perennes en nuestra base de datos por cualquier motivo. Todo eso se responde en base a lo que sepas que estás haciendo. Pongamos un ejemplo. Por Imaginemos que favor. que estemos en esta nave, ¿de acuerdo? Y nosotros somos una empresa que nos encargamos a los viajes espaciales, como es Datanauta, en este aspecto, ¿verdad? Estamos haciendo un viaje a través de este hiperespacio llamado el mundo de la ciencia de datos. Y tenemos varios grandes capitanes, como son David y Lila, que tienen que estar tomando decisiones sobre cuáles van a ser las rutas y cuáles son los caminos que tenemos que seguir. Para eso, pues os planteáis qué datos tenéis que coger como buenos data scientists. ¿El precio del combustible es estable? No, ¿verdad? ¿Cuál es el histórico del precio del No. combustible de rockets, de, ¿cómo se dice?, de naves espaciales o de cohetes? Pues no lo sabemos, tendremos que ver si es un precio estable. Oye, ¿es más o menos constante? ¿Tiene ciclos? ¿Es volátil? Porque si solo te fijas en el precio de la gasolina y del petróleo que ha habido últimamente, el que me haga un modelo predictivo capaz de acertar cuánto va a costar la gasolina el lunes que viene, yo personalmente le doy dinero. Ok. Sí. Yo personalmente le doy dinero, no he dicho cuánto. Ojo, importante, volvemos a los datos. Segundo que tendréis que ver es, vale, hemos hecho ya X viajes espaciales y hemos hecho X rutas. Tendrás que ver si estas rutas que has hecho, que las habéis hecho por instinto, porque tenéis de nuevo unos grandes capitanes con un gran instinto y una gran experiencia, os han pasado los datos fidedignos. Y segundo, esos datos de navegación tienen algún tipo de tendencia. De repente veis que siempre cogen la ruta, van por la Luna, luego giran a la izquierda, siguen todo recto. Cuando llegan a Marte dan 2 vueltas para coger inercia y continúan hasta Júpiter. O al contrario, intentan hacer una línea lo más recta posible dentro del espacio público. Resulta que hay un capitán que siempre se encuentra una nube de asteroides por el camino. Bueno, pues esa nube de asteroides a lo mejor siempre está ahí. Si te has encontrado 50 de las 51 expediciones que has hecho, pues hombre, yo personalmente tampoco apostaría a ir por ese camino, porque te estás gastando gasolina. Entonces, al final tú lo que tienes que saber es cuál es tu objetivo. Tu objetivo es ir del punto A al punto B y quieres hacerlo de la forma más económica posible. Y más económica es cuánta comida ha sobrado en los viajes espaciales, cuántos trajes espaciales se han desperdiciado, cuánto combustible has gastado de media o de forma habitual, cuánto cuesta el combustible. Tendrás que ver si haces modelos súper cortoplacistas, modelos que a lo mejor cogen datos de input de mercado de las últimas 2 semanas para hacer micropredicciones, entendiendo que son erróneas, pero que te dan un orden de magnitud, o que tienes que coger grandes pilas de datos para hacer un modelo mucho más complejo y que se actualice con una frecuencia mucho menor. Como puede ser, por ejemplo, el decir, oye, pues mira, normalmente llegamos a 3 tripulantes que tienen un peso medio de tantos kilos, no voy a suponer por el bien de todos los presentes cuál es su peso medio, y que comen aproximadamente esta cantidad de comida cada vez que hacemos. Si teniendo en cuenta la duración del viaje, pues X cantidad por X tripulantes y cantidad de comida. Pues ese tipo de modelo, que evidentemente en este caso es súper lineal y súper sencillo, nos permite hacer una mejor predicción de costes. Bien, a mí me surge una pregunta. Hemos mencionado siempre de datos internos y datos externos. Suponiendo que es una empresa que está naciendo, por ejemplo, Datanauta, que no tiene datos internos, ¿existe esa posibilidad de conseguir datos fidedignos en brokers, por ejemplo? Empresas que se dedican a vender datos que sea legal. Esto es un tema muy delicado. Sí. Yo voy a decir que estoy bastante en contra de este tipo de prácticas, ¿vale? Ok. Porque por mucho que sean datos legales, normalmente son datos semi-legales. O sea, muchas veces se nutren de consentimientos de gente que no sabe lo que está firmando o de accept all cookies, por ejemplo. ¿Vale? Como veis, tengo una lucha personal casi contra las cookies. Sí. Tengo un auténtico odio contra ellas. Dicho esto, puedo entender que hagáis uso de ello, pero no lo recomendaría.
yo creo que obtenéis más posibilidades. Es decir, a día de hoy es muy raro que plataformas sociales desde Instagram, LinkedIn, Facebook, Google Analytics no os permita tener un claro impacto sobre dónde habéis estado en vuestras audiencias. Otra cosa es lo fácil o difícil que sea utilizarlos, lo estándar o no estándar que sean extraerlos. Pero como dijo un amigo mío, si estás luchando por comerte un pez, tampoco te vas a poner a desespinarlo como si estuvieras en un restaurante de sushi. Si te encuentras una espina, te la quitas y sigues comiendo. Entonces te vas a encontrar muchas dificultades que evidentemente cuando tengáis una mayor capacidad económica, una mayor volumetría, cuando tengáis una audiencia más constante o unos objetivos más constantes, os vais a encontrar que es mucho más sencillo porque ya habéis desarrollado los sistemas, habiendo comido esas espinas y tragando esos sistemas que de verdad soy consciente de lo farragosos que pueden llegar a ser. Entiendo. Sí, totalmente. Aparte, de nuevo, la mejor forma de ahorrar dinero es no gastarlo. Os lo llevan diciendo probablemente vuestras madres y abuelas desde que nacisteis y es imposible tener más razón que ellos. La mejor forma de no perder dinero es no gastarlo o gastarlo con cabeza. Y en ese aspecto yo creo que si estáis en una fase de crecimiento, marcaros un objetivo, hacer un proceso de análisis como data scientist y a partir de ahí ver, oye, pues mira, si no hemos alcanzado este volumen de audiencia, no hemos conseguido estos objetivos, pues a partir de este momento nos planteamos y miramos la estrategia. La estrategia no tiene que ser estática. Esto es un gran error. Claro, La estrategia no es una cosa que miras de aquí a los próximos 5 años y dices, este es mi plan, pase lo que pase. claro, Eso no es la estrategia. La estrategia es decir, este es mi plan de aquí a 5 años y a ver qué pasa. claro, siempre tienes que adaptarte. Exacto. Yo hay una frase que siempre digo cuando discuto este tipo de historias y es, la mayor parte considera que la estrategia es hacer un plan para lo que están seguros al 95% que va a pasar. Es justo al contrario, es hacer el plan para el 5% de cosas que no sabes que puede pasar. Claro, hay que ser mucho más precavido con eso que no sabes que puede ser, es para lo que realmente tienes que estar preparado. Exacto. Ahora, cuando vos diseñas una estrategia para una empresa data driven, supongo que la estrategia tiene como que muchas perspectivas. ¿Cómo vos lo abordas? ¿Tienes una empresa por primera vez? ¿Cuál sería el paso a paso para diseñar una estrategia adaptada a su necesidad? Ya las primeras como que las tenemos claras. ¿A dónde vas? Pero profundizando un poco más, después que ya tienes claro el objetivo, el horizonte, ¿cuál serían los siguientes pasos? Vale, lo siguiente que tendrías que tener es cuáles son los medios de los que dispones. Medios es recursos humanos, recursos económicos, recursos intangibles. Intangibles me refiero a cuál es la opinión pública que tiene la empresa de ti, la gente hasta ahora en la empresa. ¿Has podido tener esa idea o no? No siempre los tienes, pero ahí van. ¿Vale? O tú tienes algún tipo de sensación, oye, pues la cúpula directiva lleva 15 años trabajando en este proyecto. Pues hombre, si llevas 15 años trabajando en este proyecto y llega alguien y te dice, oye, tu estrategia a lo mejor no está bien, probablemente te encuentres una resistencia. Ese tipo de resistencia es algo intangible que te vas a encontrar y que tienes que tener en cuenta cuando diseñes la estrategia, porque podrás hacerla más amigable o menos amigable en base a lo que tengas en la casa. De hecho, dicho esto, una vez has visto los recursos que tienes, has visto el planning, tienes que preguntarte, ¿es posible? Y aquí viene la segunda hachazo a todos los data scientists, incluyéndome a mí, y es, lo siento chicos, no todo es posible con inteligencia artificial. Lo siento. Lo siento muchísimo. Quiero decir, es casi todo posible. Pero hay veces que Ya, para conseguirlo es tan caro, que vale, que es lo vas a conseguir, inviable. pero vas a morir en el intento. O sea, ¿Has tenido alguna experiencia en estos casos de algo que se quiso hacer y fue imposible? sí, varias. De hecho, he tenido varias. Recientemente, me contactó una pequeña empresa de aquí de España para consultarme sobre el plan de negocio que estaban desarrollando. No puedo decir evidentemente qué es ni de qué va, Sí, sí. pero sí que incluye un LLM, Large Language Model, básicamente un GPT-4, un GPT-3. Y esta persona me dijo, no, porque yo quiero hacer esta integración dentro de mi sistema para que lo que está rodando por detrás sea GPT-4 o cualquiera de las GPT que estén en ese momento, sacando pues esta información y esta data de una serie de temas que yo tengo entre manos. Digo, ok, bien, esto pues es una tarea que GPT-4 puede hacer. Dice, vale, pero quiero hacerlo en casa. Digo, un momento. Para un segundo. Un momento. Da un paso atrás. ¿Que quieres entrenar GPT-4 tú en tu startup de 5 personas con el dinero que tienes y que funcione igual que GPT-4 porque no quieres pagar a GPT-4? Digo, creo
que se te pones a hacer números. Yo me pongo y yo te hago todos los números que quieras. Yo, si quieres, te hago todos los números que quieras. Pero te va a salir más barato pagar el rate que te está pidiendo que hacer el desarrollo in-house. Y luego, Claro. no olvidemos lo que he dicho antes. Una cosa es el desarrollo, vale, lo has conseguido, lo has desarrollado, eres un crack. Has conseguido desarrollarlo. Manténlo. Porque la degradación de los modelos, independientemente de la entrada de datos, existe. Y es una realidad. Los modelos no son inalterables. Los modelos tienen una personalidad que deciden a veces alterar. ¿Por qué pasa? Porque la matemática a veces es así, se producen degradaciones. Entonces, ese tipo de casos no merece la pena. Otro caso que me encontré hace algún tiempo fue una empresa dentro del sector aeronáutico que quería implementar un dashboard, básicamente interno, para hacer el control de una serie de cosas. El dashboard en sí no tiene dificultad. El problema está en que teníamos que cambiar toda la estructura interna que tenía él de control para poder medir lo que él quería medir y poder presentarlo en el dashboard. Cuando nos sentamos delante suya y le dijimos esto es lo que hay que hacer, dijo, no, eso es muy caro, yo esto no lo puedo hacer porque me hundo. Digo, bueno, pero dice, no, yo quiero que lo hagas con lo que tengo. Digo, ya, pues que es imposible hacerlo con lo que tienes. Volvemos a lo mismo, las imposibilidades, por desgracia, no la marca el dinero. O sea, si yo tuviera dinero infinito o una empresa tuviera dinero infinito, capacidades infinitas, pues a lo mejor ya tendríamos un robot limpiándonos la casa y no un aspirador que se choca con las paredes, sino uno que de verdad que te limpie la encimera, que te rasque los fogones, que te limpie los Sí. platos, que te saque la basura. Eso sería maravilloso, pero no tenemos recursos infinitos, así que hay que pensar, hay que pensar con esa limitación. Ahora me gustaría que me compartas un ejemplo de lo contrario. Empresas que con tu estrategia han logrado su objetivo y no solo los han logrado, los han superado. Vale, esto es una historia interesante. Hace algún tiempo me contactó un CEO porque tenía un modelo de negocio y después de hablar con él le habían dicho, oye, pues habla con este chico que te puede echar un cable, que lo mira, es razonable, más o menos simpático, de verdad habla con él, te va a entender. Me senté a hablar con él del modelo de negocio y después de un rato hablando dije, bueno, ¿cuáles son tus objetivos? Y él tenía un equipo de anotación, porque al final él utilizaba datos clasificados para sus modelos de entrenamiento, un equipo de anotación muy grande. Y luego además él lo que me dijo, que fue una frase de decir, yo necesito un 100% de acierto, un 100% de precisión. Entonces le dije, bueno, pues busca otro porque yo no te lo voy a conseguir. Quiero decir, ni te voy a conseguir un 100% de acierto y sobre todo no quiero, o sea, él me decía también que se quería deshacer del equipo de anotación. Y dije, no, lo siento, no va a ser. Puedo recomendarte formas de conseguir una altísima precisión y puedo recomendarte formas de conseguir reducir 3/4 partes del equipo que tienes de anotación. Y podemos desarrollar una estrategia para desarrollar un producto transversal en tu empresa que realmente cumpla esas expectativas. Esas expectativas son realistas. Por suerte, esta persona fue muy razonable y estuvimos trabajando juntos durante un tiempo y conseguimos desarrollar precisamente esa iniciativa y se cumplió lo que habíamos dicho. O sea, se redujo significativamente el número de anotadores. La última vez que hablé con él, me dijo que estaban ya rondando el objetivo que habíamos marcado de reducirlo en 3/4 partes. Habían conseguido de verdad consolidar el producto de forma transversal con los clientes y la precisión estaba por encima del 85%, lo cual across the Wow. board es mucho. Estamos hablando de un 85% de precisión media entre todos los clientes que tenían. Había algunos que a lo mejor tenían un 80, otros que tenían un 90, un poco en esas líneas, pero había una gran satisfacción y habían conseguido mejorar mucho en eso. Wow. Volvemos a lo mismo, hay que ser razonables. No todo se puede Sí. con inteligencia artificial si no tienes infinito dinero. Si tienes infinito dinero, si eres, no sé, no se me ocurre, eres el hijo secreto entre Bill Gates y Elon Musk, pues a lo mejor, pero lo veo bastante complicado, la verdad. Incluso teniendo como recursos ilimitados, no hay manera de que puedas garantizar ese 100%. O sea, la Exacto. IA tiene de manera innata ciertas fallas y tenemos que, justo como en el punto que tú le dijiste a esta persona, tenemos que estar preparados para no alcanzar una perfección a través del uso de estas herramientas, sino mejoras considerables, ¿no? Mejoras representativas para el objetivo que se esté buscando. Pero en caso de estos fallos, ¿cómo recomiendas a las empresas o a las personas que usan los modelos lidiar con estas fallas que son inevitables en el uso de estas tecnologías? Lo primero, gracias por lo que has dicho, porque es verdad. Aunque tengas recursos ilimitados, es imposible asegurar un 100%. Y de hecho, como data scientist, cuando ves un 100% en un entrenamiento, lo primero que piensas es, Overfitting. Algo está raro, sí. esto no está bien. Esto no está bien. Efectivamente, Exacto. lo pones contra el mundo y ya la cosa falla, ¿no? Pues, a ver, lidiar Sí. con los errores es un tema de gestión de expectativas, lo creas o no. Esto suele caer más Ujú. en departamento de ventas y marketing, o debería caer más en departamento de ventas y marketing,
pero por algún motivo cae en el departamento de ingeniería, sobre todo cuando estás desarrollando y llega el CEO de turno o el CDO de turno o el CTO de turno y te dice, oye, ¿por qué no estoy consiguiendo los objetivos? O tenemos 5 clientes que tienen un 85% y otro cliente que tiene un 20%. La respuesta es porque somos científicos, no somos heurísticos. En esto me refiero a la ciencia de datos suele ser malentendida y la gente piensa que somos una ingeniería informática al uso o que trabajamos como los informáticos en Java developers o backend developers o frontend developers con certezas. Nosotros trabajamos con hipótesis. Pueden ser ciertas o pueden ser erróneas y tú puedes estar acertando 4 de las 5 hipótesis o puedes estar acertando tu hipótesis para 4 o 5 clientes. Entonces, este concepto que cualquier científico de datos lo tiene inherente pero que por algún extraño motivo no verbaliza es la clave que debería existir en este mundo. Eso no es una justificación de por qué fallamos. Hay que trabajar para evitar ese fallo, porque a fin de cuentas el cliente está pagando por un servicio. Pero cuando tú fallas no estás fallando, estás encontrando el mejor camino para llegar. Te has equivocado de camino, no pasa nada. Cierto. Sí que es súper importante mantener eso en mente, ¿no? Que pues Exacto. al final son herramientas experimentales. No sé cuál es Bueno, vuestra experiencia en este aspecto, pero muchas veces te encuentras que la gente te pide que hagas un sprint para hacer un desarrollo de un modelo. un sprint de que 2 semanas. Y dices, sí, un sprint de 2 semanas. Dices, sí, sí, o sea, bueno, ya tenéis los datos. Yo creo que en 2 semanas lo habéis desarrollado. Dices, bueno, sí hay suerte. Sí hay suerte y sí me dices claramente qué es lo que necesitas. Sí. Claro, porque Además, a veces pasa que la hipótesis puede estar errónea también, ¿no? es que la hipótesis suele estar errónea, me explico. La comunicación es imperfecta. Todo ser humano se equivoca hablando. Todo ser humano se equivoca al expresar ideas y además cualquier ser humano interpreta mal las ideas. Esto es así. Es una realidad que nos llevan diciendo desde el colegio, desde que somos muy pequeños. Entonces, si viene tu jefe y te pide una serie de cosas y requisitos y tú no haces el ejercicio activo de preguntar cada más mísero detalle de lo que necesita para que esté blanco sobre negro y esté escrito, y luego no lo repasas, lo entiendes y dices, vale, ahora voy a construir mi hipótesis, va a estar mal. Necesito que me hagas un modelo predictivo para predecir el valor de la gasolina. Y hagas tú y le dices, bueno, pero es que no se puede hacer porque el modelo predictivo del valor de la gasolina es extremadamente complejo, aunque tengamos los datos de los últimos 15 años de cómo se funciona el mercado. Entonces, yo voy a necesitar unos datos extrínsecos que no tenemos, que me va a costar tal. Bueno, pues 2 sprints. No, no puedes hacerlo así. Tendrás que decir, oye, pero bueno, ¿qué estás buscando? Que te busque el orden de magnitud del cambio de la gasolina, que te busque el precio preciso de la gasolina. ¿Cuál es mi error aceptable dentro de ese precio? ¿Cuál es mi capacidad de predicción? ¿Cuánto puedo gastar para desarrollar este modelo? Si no haces ese tipo de preguntas, lo que te vas a encontrar es que te vas a tirar un mes haciendo un modelo, se lo vas a presentar a tu jefe y tu jefe va a decir, ¿y esta mierda? Claro, aparte de que les estás generando expectativas que no se van a cumplir nunca, tiene que ser muy clara la comunicación en ese sentido y en ese aspecto particularmente. Exactamente. Y el gran problema, ya con esto cierro esta pregunta para ahora, el gran problema nos encontramos muchas veces, y me he encontrado, además, he tenido el gran privilegio de coordinar equipos de todo el mundo, prácticamente de casi todos los países. Por lo tanto, puedo decir esto con bastante certeza, habiendo coordinado a más de 60 personas en el total de mi carrera, 60 o 70 personas. La mayor parte de los data scientists deberían hacer decenas de preguntas, deberían ser pesados haciendo preguntas. La mayor parte de los data scientists no hacen preguntas cuando se les manda algo o no hacen la cantidad de preguntas que debería ser. La pregunta que suelen hacer es ¿para cuándo? Sí. ¿Y dónde está la documentación para ver dónde está esto? A lo mejor, con suerte. ¿Sabes que estamos en el episodio, en el programa hablando mucho de tema de sesgos? Y de hecho viene una invitada de lujo para hablarnos de este tema, pero nos gustaría conocer tu opinión al respecto, porque vos hablabas de las preguntas que tiene que hacer el científico de datos. ¿Cómo lidian con este factor sesgo que tiene cualquier científico de datos? ¿Cómo evitas caer en la trampa de decir, estoy viendo esto de una manera sesgada? Es una magnífica pregunta, extremadamente complicada y curiosamente la solución que yo doy es muy simple. Es no los dejes trabajando solos. Siempre tienes que plantear los problemas entre 2 y 3 personas, a ser posible que se lleven mal. Me encanta ese. Personalidades muy disparejas. Esto es una broma, ¿vale? Perdonadme. Cuando digo que se lleven mal, no a nivel personal, ¿vale? Disculparme que diga esto. Que Es tengan a puntos de vista veces diferentes. tengo un humor un poco negro y como podéis ver en este tipo de historias me refiero a gente que tenga expertise diferente, que trabaje en campos diferentes y sobre todo que tengan opiniones que puedan llegar a ser enfrentadas. No guerrilleras, no que monten una guerra y que se acaben llamando de todo en mitad de una conferencia, pero sí ponen a trabajar gente que no hayan seguido el mismo camino profesional.
para que al final cada uno tenga una perspectiva y estás viendo el problema desde diferentes ángulos. Si vosotros me planteáis a mí un problema, yo os lo voy a decir siempre desde mi perspectiva y experiencia. ¿Es la mejor perspectiva y experiencia? No, es la que yo tengo. Si yo se lo planteo a Lila, va a ser diferente que si se lo planteo a David. Si nos sentamos los tres y hacemos un análisis, a lo mejor David me dice, yo no, mira, pues es que esta estructura que tú estás planteando, esta arquitectura, no tiene sentido porque aquí va a caer. Esta arquitectura en este punto no se sostiene. O Lila me coge y me puede decir, oye, mira, pues es que los datos que estás pidiendo, aunque parecen limpios, yo sé que están altamente sucios y corruptos y esto puede ser un problema bastante serio porque ya me han encontrado. Y yo os voy a decir, ¿cuánto cuesta esto? O sea, es básicamente lo que voy a deciros yo. Y luego discutir con vosotros dónde está la arquitectura, cuál es el tema del coste de los datos, cuál va a ser todo lo demás y sobre todo intentar ayudar a encontrar esa solución en base a lo que los tres vemos. La mejor forma de evitar un sesgo, asumir que existe. Claro, y es que siempre está ahí, o sea, los prejuicios son invisibles ante el quien los tiene, ¿no? Y siempre, aunque todos estemos de acuerdo en que no tenemos un prejuicio, va a haber un prejuicio de fondo que estemos compartiendo los que estemos de acuerdo en eso. Alejandro, para ir volviendo a la estación de despegue, ¿qué le recomendarías a los datanautas que tienen empresas y quieren convertirse en una empresa data driven? Lo primero, no obsesionarse. Utilizar la cabeza, definir muy bien cuál es tu negocio, definir muy bien cuáles son tus objetivos y no lanzarte a contratar a 5 data scientists por X dinero para ver qué pueden hacer. Define claramente qué es lo que necesitas. Para eso hay consultores independientes, pequeñas empresas consultoras que son siempre un poquito más fiables en este aspecto quizá que una súper gran consultora, porque una gran consultora al final su negocio no deja de ser de ponerte un consultor en casa con el coste que eso lleva durante el tiempo que puedan mantener. Las pequeñas consultoras siempre van a ir un poquito más al pain point que tú tienes. Y una vez has definido cuál es tu estrategia de negocio, cuál es tu estrategia de datos, ya ahí te puedes plantear si quieres contratar a gente de externa o si quieres contratar a una empresa para que te haga todo lo que tienes que hacer. Y sobre todo, de nuevo, no pienses que data driven significa tener todos los datos que puedas coger de la gente que interacciona contigo, sino los datos que necesitas y los datos que están fuera. Las fuentes de los datos no tienen por qué ser solo internas, como os he dicho antes. La palabra de un comercial puede ser un dato perfectamente válido. Pedir una oferta, esto está fatal decirlo, pero pedir una oferta a la competencia a ver cómo funcionan. El hacer un análisis de mercado en base a los public data shares que existen, pues te lo puedes plantear. De nuevo, no obsesionarte. Empezar tomando un 40% de decisiones basados en datos. Empezar a construir a partir de ahí y si tienes suerte y de verdad consigues esa buena práctica y consigues ese equipo in-house o ese equipo externo para gestionarte y evaluarte los datos de una forma cómoda o una forma económica, las dos, no olvidemos, ya podrás llegar a ese 80 o ese 90%. Pero no pienses que esto va a ser un mes ni 2 meses, esto va a ser un año, 2 años de desarrollo hasta llegar al punto en el que ya puedes plantearte que eres un poquito data-driven. Genial, muchas gracias, Ale. Y sabes que yo curiosa como siempre, ¿qué opinas vos de esta nueva deseo tal vez de cierto CEO de que una inteligencia artificial tome el 100% de las decisiones de una compañía? Que va a funcionar muy bien a corto plazo y siempre que el mundo no cambie, pero el mundo cambia mucho y muy rápido. Entonces, ¿una inteligencia artificial se puede adaptar? Por supuesto que sí, pero una inteligencia artificial para ser capaz de adaptarse bien necesita tener datos de todo lo que se ha visto. Hasta hace muy poco nadie había visto el COVID. Ahora nos parece una realidad. No sabemos qué hay a la vuelta de la esquina. Son cisnes negros. Exactamente, el famoso cisne negro. No olvidemos, pero es curioso porque los cisnes negros ahora mismo se enfocan, y esto es una reflexión aparte, ¿no? Se enfocan mucho en el mundo de la banca, pero esos son casi predecibles. O sea, ya ha habido varias crisis mundiales de las cuales existen muchos datos, mucha historia, y si tienes gente buena capaz de volcar esa historia en datos, casi te compro que puedes hacer un modelo predictivo sobre cómo reaccionar, no sobre cómo llegar a saber cuándo va a haber una crisis. Pero la realidad es que seguramente el siguiente cisne negro sea tecnológico. Ya estamos en mitad de ello. Ahora mismo hay muchas tecnologías que están saliendo al mercado de forma gratuita o semi-gratuita que están cambiando el mundo y su percepción. Claro. Y es que se habla de una nueva revolución industrial con estas tecnologías que definitivamente van a cambiar por completo cómo vivimos en los próximos años. Exactamente. O sea, se está hablando de que hay 500.000 de trabajos que se estima que van a desaparecer solo en España por ChatGPT.
Hace muy poco leí un post de un excelente diseñador de videojuegos, de 3D, básicamente, él se dedica a la parte de diseño 3D de videojuegos, que dice que sus trabajos han muerto porque ellos serán los encargados de trasladar el argumento del videojuego a una serie de imágenes gráficas, modelos 3D y demás. Ya existen modelos que te hacen el 2D, el 3D ya está ahí a la vuelta de la esquina. El trabajo de esta persona va a ser sustituido por un prompt engineer, si es que llega a ser un prompt engineer. Y no necesitas tener un equipo artístico de 50 personas, necesitas a 5 personas que sepan bien. Sí, pero siempre que surge esta inquietud, que es razonable, incluso el mismo Elon Musk le hicieron esta misma pregunta y él mismo se estresó. No hay duda de qué nuevo rol están surgiendo a partir de la inteligencia artificial, porque entendemos que muchos van a desaparecer, así como desaparecieron ciertos trabajos hace muchos años atrás y que hoy hay nuevos trabajos gracias a la tecnología. Ahora, gracias a Internet, ¿vamos a tener nuevos roles de trabajo o sencillamente estamos condenados al desempleo? A ver, yo no te puedo decir que apuestes dinero por mi respuesta, ¿vale? No. Porque no tengo la bola de cristal. Me encantaría llegar a tener la bola de cristal. Créeme, tendría bastante más dinero. Tendría esos recursos casi infinitos, pero no los tengo. Yo creo que el trabajo es una constante en el mundo. Lo que pasa es que somos más gente que trabajo. Entonces va a llegar un momento en que sí que es verdad que habrá una gran cantidad de población desocupada, altamente formada y por desgracia obsoleta en algunas líneas, que van a tener que o bien reinventarse o bien plantearse un nuevo reto. Yo creo que esa es la gran dificultad de todo esto. No creo que vayan a desaparecer trabajos, creo que van a mutar, pero la mutación no es instantánea. Quiero decir, en los últimos, si nos ponemos un poquito más cortoplacistas, voy a hablar de los últimos 100 años. Hace 100 años llegó la primera nevera a los hogares americanos. Y era un lujo. Y era un lujo. Hace 50 años aproximadamente las televisiones. Ahora nosotros nos estamos comunicando, viéndonos las caras, entendiendo nuestras voces, siendo capaces de modular a través de Internet, estando en puntas opuestas del mundo, mientras grabamos y generamos información que otras personas que no conocemos van a escuchar. Sí. Sin tener que conectarse a un satélite. Quiero Y hace decir, 10 años esto no se podía hacer. hace 10 años, si tú le decías a alguien hacer una videoconferencia, te abría Skype y si tenías suerte funcionaba. Sí. Definitivamente. Pero decir, al final, esa es la perspectiva. Cuando digo que no es inmediato, a lo mejor tardan 1, 2, 3 años, pero van a tardar. Y esas mutaciones van a ser muy dolorosas, porque crecer, evolucionar, duele. Y va a haber mucha gente que se queda atrás porque no sea capaz de superar ese dolor y ver la oportunidad que hay detrás. No, y que las inteligencias artificiales hoy en día tienen que ser supervisadas. No hay ninguna inteligencia artificial que tú la puedas dejar funcionar de manera autónoma sin criterio humano. No olvidemos que la inteligencia artificial no tiene ética ni moral. La inteligencia artificial hace tareas y si algo está en medio de su tarea le va a dar igual porque ya va a hacer su tarea. Y si lo que está en medio somos los seres humanos, le va a dar lo mismo. O sea, no va a haber sentimientos encontrados. Esta frase lo dijo Elon Musk y estoy de acuerdo. O sea, no hard feelings. Bueno, de hecho supe que existen ya como que modelos que están entrenando otros modelos. Completamente. Bueno, de hecho, no sé si vosotros habéis visto, existen muchas competiciones de inteligencias artificiales las unas contra las otras. Sí. De juego del escondite. Al final, si te das cuenta, la iteración es ad eternum porque encuentran una forma diferente de ganar a la otra de forma constante. Y siempre van a estar batiéndose la una a la otra. Al final, si tú haces eso, pues hombre, sobramos un poquito en algunas cosas con cero interacción humana. Lo que a lo mejor hay que plantearse es que nuestro trabajo debería ser evitar que se peleen hasta que lleguen a un punto peligroso. Hasta que nos dejen fuera la batalla. Si habéis visto Yo Robot, sabéis perfectamente de lo que estoy hablando. La película de Will Smith, sabéis perfectamente de lo que estoy hablando. No es spoiler para nadie, pero ahí está. Para algunos capaz sí. Bueno, Ale, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales? Me podéis encontrar en LinkedIn y ya está, porque conozco cómo funciona el mundo data, así que no tengo nada más. Así que buscáis Sabia decisión. /Albalseiro y ya está. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por subirte a la nave. Un Gracias, placer, Alejandro. un auténtico placer, un viaje fantástico con la mejor compañía. Igualmente disfrutamos muchísimo de la conversación. Esperemos Muchas gracias. vernos en otra ocasión. Por Vale. supuesto.